La emboscada del Braem. Los 7 héroes olvidados. Existe un lugar en el Perú donde la ley no siempre tiene la última palabra. Un territorio donde la geografía favorece el ocultamiento. Donde el narcotráfico mueve millones de dólares. Donde grupos armados han sobrevivido durante décadas. Y donde policías y militares ingresan sabiendo que podrían no regresar. Ese lugar se llama Braem. El Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Una región que ha sido escenario de algunas de las operaciones de seguridad más complejas de la historia peruana. Pero también de algunas de sus derrotas más dolorosas. La ruta de la muerte. El 11 de febrero de 2023 ocurrió una de ellas. Mientras gran parte del país se encontraba concentrada en la crisis política que atravesaba el Perú, en una de las zonas más peligrosas del territorio nacional, se desarrollaba una tragedia que volvería a poner en evidencia una realidad incómoda. Una realidad que muchos gobiernos prometieron resolver, pero que ninguno logró erradicar. Ese día, 8 policías fueron sorprendidos por una emboscada. 7 murieron. 1 sobrevivió. 7 policías peruanos fueron asesinados en una brutal emboscada en el Braem. 7 hombres enviados a una de las regiones más peligrosas del país. 7 agentes que salieron a cumplir una misión y que nunca regresaron. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? ¿Quiénes estaban detrás del ataque? ¿Por qué una patrulla policial quedó tan expuesta? ¿Fue solamente un atentado terrorista o también el resultado de años de abandono estatal? Lo que sucedió aquella mañana expuso nuevamente una pregunta que el Estado peruano lleva décadas intentando responder. ¿Quién controla realmente el Braem? Hoy, reconstruiremos los hechos. Analizaremos los antecedentes, las versiones oficiales. Las dudas que aún persisten. Las preguntas que aún siguen sin respuesta. Y las responsabilidades que nadie parece querer asumir. Esta es la historia de los 7 policías que jamás regresaron a casa. Si te interesa el análisis profundo de los hechos que marcaron la historia reciente del Perú, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos hasta el final. Porque esta historia va mucho más allá de una emboscada. Es la historia de una guerra que oficialmente nunca terminó. El Braem. El territorio más peligroso del país. Para entender lo ocurrido aquel 11 de febrero, primero debemos entender dónde ocurrió. El Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, más conocido como Braem, es una extensa región que abarca territorios de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica. Durante décadas, ha sido considerada una de las principales zonas de producción de hoja de coca del país. Pero el problema no es solamente el narcotráfico. Durante los años 80 y 90, el Braem se convirtió en uno de los principales bastiones de Sendero Luminoso. La combinación de geografía accidentada, limitada presencia estatal y economías ilegales creó un escenario ideal para el desarrollo de actividades armadas. Cuando el liderazgo nacional de Sendero Luminoso fue capturado en 1992, muchos creyeron que la organización estaba derrotada. Sin embargo, algunos grupos sobrevivieron, especialmente en el Braem. Con el paso de los años, estos remanentes dejaron de priorizar la lucha ideológica y comenzaron a integrarse progresivamente al negocio del narcotráfico. La coca se convirtió en el combustible económico de la violencia. El dinero de la droga permitió mantener estructuras armadas, comprar armamento, financiar logística y conservar capacidad operativa. Mientras tanto,
Gobiernos de distintos colores políticos prometían recuperar completamente el territorio. El Estado peruano ha desarrollado múltiples operaciones militares y policiales en el Braem. Sin embargo, pese a los millones invertidos y los constantes anuncios gubernamentales, la zona continúa siendo uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional. Y fue precisamente en este escenario donde se produciría una de las emboscadas más letales contra la Policía Nacional del Perú en los últimos años. El conflicto que muchos olvidaron. Mientras Lima concentraba la atención política, el Braem continuaba siendo escenario de enfrentamientos. Durante años, se registraron ataques contra patrullas, emboscadas, asesinatos selectivos, incautaciones de droga y operativos militares. Sin embargo, para gran parte del país, estos hechos rara vez ocupaban titulares durante más de algunos días. La violencia se volvió rutina. Y cuando la violencia se vuelve rutina, también aparece el riesgo de la indiferencia. El inicio de la tragedia. La mañana del sábado, 11 de febrero de 2023, parecía transcurrir con normalidad. Aproximadamente a las 9:45 de la mañana, 8 efectivos policiales realizaban labores operativas en el anexo de Minirini, ubicado en el centro poblado Natividad, Unión Azáninca. La jurisdicción pertenece al distrito de Pichari, provincia de la Convención, en Cusco. Una zona estratégica dentro del Braem. La patrulla estaba integrada por efectivos de la Comisaría de Natividad y de la División Nacional de Operaciones Especiales, conocida como DINOES. Hombres acostumbrados a trabajar en uno de los escenarios más difíciles del país. Pero incluso la experiencia tiene límites cuando el enemigo posee la ventaja del terreno y del factor sorpresa. El grupo era liderado por el capitán PNP, Erwin Mego Villogas. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos se convertirían en el objetivo de un ataque cuidadosamente preparado. Los minutos previos. Las investigaciones posteriores indicarían que los atacantes conocían perfectamente la zona. Sabían dónde ubicarse, sabían cómo ocultarse, y probablemente conocían las rutas utilizadas por las fuerzas del orden. Los caminos del Braem son estrechos, rodeados por vegetación, con múltiples puntos que favorecen una emboscada. Quien dispara desde una posición elevada, posee una ventaja enorme. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El infierno desatado. Según la información difundida por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la patrulla se desplazaba en un vehículo policial cuando fue interceptada por atacantes armados. Aproximadamente a las 9:45 de la mañana comenzó el ataque. Los disparos surgieron repentinamente. Los agresores utilizaron armas de largo alcance. La ventaja táctica era total. La patrulla quedó atrapada, sin margen para maniobrar, sin tiempo para reorganizarse. Los policías quedaron expuestos. La sorpresa fue absoluta. Los disparos impactaron violentamente contra el vehículo policial. La violencia fue devastadora. Lo que siguió fue una masacre. Los efectivos intentaron responder, pero la posición de los atacantes les otorgaba una ventaja táctica considerable. En cuestión de minutos, la situación se volvió crítica. Las primeras versiones oficiales señalaron que los atacantes eran presuntos delincuentes terroristas vinculados a las organizaciones narcoterroristas que operan en la zona. La emboscada fue rápida, precisa y devastadora. Cuando el ataque terminó,
7 policías habían sido asesinados. Solo uno logró sobrevivir, el capitán PNP, Erwin Mego Villegas, gravemente herido, convertido en el único testigo directo de lo ocurrido, en el único sobreviviente de la masacre. Los nombres que el Perú no debe olvidar. Los policías fallecidos, 5 efectivos de la DINOES y 2 agentes de la Comisaría de Natividad. Entre las víctimas mortales de la DINOES están los suboficiales técnicos de primera, Alfredo Loaiza Carvajal, Wilder Eliseo Conosco e Iván Muñoz Fasabi. El suboficial técnico de segunda, Luis Alberto Cerrón Palacios. Y el suboficial técnico de tercera, Sandro Lorenzo Villegas Coragua. Los policías de la Comisaría de Natividad, que perdieron la vida, fueron el suboficial técnico de primera, William Edgar Quispenchay. Y el suboficial técnico de tercera, Saúl Luis Huarco Samaniego. 7 nombres, 7 servidores públicos, 7 historias diferentes, un mismo destino. 7 familias que recibieron una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Detrás de cada uniforme existía un padre, un hijo, un esposo, un hermano. Personas que salieron a cumplir con su deber y terminaron convirtiéndose en víctimas de una guerra silenciosa. Condolencias y promesas. Horas después de la emboscada, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial. La institución confirmó la muerte de los 7 efectivos y anunció operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para ubicar y capturar a los responsables. Se desplegaron patrullas, se reforzó la vigilancia y comenzaron las investigaciones. Las autoridades expresaron sus condolencias, prometieron justicia y aseguraron que el crimen no quedaría impune. Las autoridades atribuyeron la emboscada a remanentes armados vinculados al narcotráfico que operan en la zona. Sin embargo, identificar a los autores materiales era solo una parte del problema. Las preguntas incómodas. Después de cada tragedia, aparecen las mismas preguntas. Sin embargo, para muchos especialistas en seguridad, las preguntas fundamentales seguían sin responderse. ¿Cómo pudo producirse una emboscada de esta magnitud? ¿Cómo pudieron sorprender a la patrulla de esa manera? ¿Existían alertas previas? ¿Se contaba con información de inteligencia? ¿Existía inteligencia previa sobre movimientos armados en la zona? ¿La patrulla contaba con suficiente apoyo? ¿Se tomaron las medidas necesarias para proteger a los efectivos? El desplazamiento se realizó bajo los protocolos adecuados. La zona había sido evaluada previamente. Muchas de estas interrogantes nunca reciben respuestas públicas completas. Y precisamente allí nace la desconfianza. Porque cuando 7 policías mueren en una sola operación, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones. Las sombras detrás del ataque. Cuando ocurre una emboscada de estas características, los atacantes generalmente cuentan con información previa. Conocen el terreno, observan los desplazamientos, identifican rutas, analizan horarios y seleccionan cuidadosamente el punto de ataque. Por eso, muchos analistas comenzaron a preguntarse si existieron fallas de inteligencia o incluso problemas estructurales más profundos. Porque la realidad es que el Braem lleva décadas siendo escenario de enfrentamientos. Y pese a ello, las emboscadas continúan ocurriendo. No fue la primera vez. No fue la última. Lo ocurrido en febrero de 2023 reabrió un viejo debate nacional. ¿Está ganando realmente el Estado
la batalla en el Braem? ¿O simplemente administra un conflicto que parece no tener fin? La emboscada no puede analizarse como un hecho aislado. Es consecuencia de problemas acumulados durante décadas. Presencia limitada del Estado, economías ilegales, corrupción, infraestructura deficiente, pobreza y una capacidad de adaptación permanente de las organizaciones criminales. Mientras estos factores sigan existiendo, cualquier victoria táctica será temporal. Los héroes regresan a casa. 2 días después del atentado, los cuerpos de los policías fueron trasladados a Lima para recibir honores. Las imágenes conmovieron al país. Compañeros de uniforme formados, familiares llorando, autoridades participando en ceremonias de homenaje. Los féretros llegaron cubiertos por la bandera nacional. El homenaje fue solemne. Hubo discursos, promesas, reconocimientos póstumos y homenajes oficiales. Pero también dejó una sensación incómoda. La de rendir tributo a quienes murieron, mientras las causas profundas de la tragedia permanecían intactas. Pero, para las familias, comenzaba una etapa mucho más difícil. La de vivir con la ausencia, la de preguntarse por qué ocurrió y la de esperar una justicia que muchas veces tarda años en llegar. ¿Se aprende realmente de estas tragedias? Cada vez que ocurre una tragedia en el Braem, se repite el mismo patrón. Comunicados, promesas, operativos, discursos, y luego, silencio. Mientras tanto, las organizaciones criminales continúan adaptándose, fortaleciéndose, reclutando y aprovechando las enormes dificultades geográficas de la región. La verdadera pregunta no es solamente quién disparó. La verdadera pregunta es por qué, después de tantos años de operaciones, el Estado sigue enviando hombres a zonas extremadamente peligrosas, sin haber logrado neutralizar definitivamente estas amenazas. Porque cuando una emboscada se repite, una y otra vez, el problema deja de ser únicamente criminal. Y pasa a convertirse también en un problema político, institucional y estratégico. La guerra que el Perú aún no ha terminado. La emboscada del 11 de febrero de 2023 no fue solamente el asesinato de 7 policías. Fue un golpe contra el Estado peruano. Fue un mensaje. Un recordatorio de que todavía existen zonas donde el Estado enfrenta desafíos enormes para ejercer plenamente su autoridad. Donde el narcotráfico continúa financiando estructuras armadas. Y donde la paz sigue siendo una promesa pendiente. 7 policías perdieron la vida. 7 familias quedaron marcadas para siempre. Y el país volvió a enfrentar una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias más deberán ocurrir antes de que exista una estrategia realmente efectiva para el Braem? Porque mientras esa respuesta no llegue, la historia corre el riesgo de repetirse. Y cada repetición tiene nombres, tiene rostros y tiene víctimas. Los responsables materiales podrán ser capturados o abatidos, pero si las condiciones que permiten estas tragedias permanecen iguales, el riesgo seguirá existiendo. La verdadera pregunta no es quién disparó. La verdadera pregunta es por qué, después de décadas de operaciones, el Perú continúa perdiendo hombres en el mismo escenario. Porque detrás de cada estadística, hay personas, hay familias, hay vidas truncadas, y hay una deuda pendiente con quienes fueron enviados a cumplir una misión en nombre del país. Si este documental te pareció importante, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Estado ha fracasado o ha fallado en su estrategia para el Braem?
¿O consideras que el problema requiere una solución distinta? ¿Una solución que requiere cambios mucho más profundos? Suscríbete al canal para más investigaciones documentales, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que la memoria de los 7 policías asesinados no quede en el olvido. Porque recordar también es una forma de exigir justicia. Y porque la historia de estos 7 policías no debe quedar en el olvido. La memoria no devuelve a los que se fueron, pero puede impedir que el olvido termine siendo otra forma de derrota. Nos vemos en nuestra siguiente historia.